Buenas noches, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Germán Castro de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor. Bienvenidos a nuestro espacio Conexión. Este es un espacio diseñado particularmente para usted y su familia. En él usted encontrará palabra de Dios, consejos pertinentes para la vida familiar, un espacio para poder exponer también sus oraciones y seguramente también la posibilidad de tener un consejo en privado si usted se conecta a los teléfonos o a los sitios que aparecerán en pantalla. En esta calidad de mensajes que va a recibir, encontrará que no solamente vamos a hablar de matrimonios, habrá temas desarrollados exclusivamente para mujeres, habrá temas para los hombres, para nuestros jóvenes. Cada uno de los ministerios relacionados de nuestra iglesia quiere hacer con usted una conexión. Disfrute este espacio. Muy buenas noches. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes en su programa Conexión. Como es usual, queremos invitarle a que nos haga llegar sus comentarios por medio de alguna de las plataformas que la iglesia está utilizando, o de otra manera que nos escriba al número de WhatsApp que aparece en su pantalla, o nos escriba al correo electrónico. Siempre será un gusto poder compartir con usted, escuchar sus opiniones o recibir sus preguntas, sus consultas de algún consejo o alguna petición de oración. Esta noche vamos a tratar un tema de mucho interés para la niñez. Vamos a hablar acerca de la estimulación temprana. Seguramente usted ha escuchado hablar sobre programas o sobre este concepto de estimulación temprana para la potenciación del desarrollo de los niños. Conceptualmente hablando, es un conjunto de técnicas de intervención educativas que pretenden impulsar el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño durante esa etapa temprana de la niñez, es decir, de los 0 a los 6 años. Estimular y potenciar las capacidades y destrezas que muestra el niño busca estimularlo de una manera oportuna. El objetivo no es el desarrollo de niños precoces ni adelantados en su desarrollo natural, sino ofrecer una gama de experiencias que le permitan formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. Algunos de estos programas ya se están echando a andar en colegios o escuelas privadas, pero también en algunas escuelas del gobierno. Y no dudamos que en pocos años vamos a empezar a ver el fruto de esta estimulación temprana en nuestros niños. En lo personal, nosotros pudimos hacer uso de algunas de estas técnicas con nuestro último hijo. Mi esposa pues tomó tiempo para prepararse y para tratar de transmitirle al bebé todos los conocimientos que fuera posible, principalmente en la estimulación de su espíritu al escuchar la palabra de Dios, alabanzas para el Señor, y no dudamos que esto ha tenido un fruto muy hermoso en su vida. Quizá una de las cosas más importantes que debemos mencionar esta noche es que la estimulación temprana no es algo nuevo. De hecho, yo en lo personal pienso que aparece en los libros de la Biblia más antiguos y aparentemente ha sido redescubierto en estos años. El famoso Proverbio 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, nos está indicando o quiere decir que debemos enseñarle la palabra de Dios a temprana edad. Pero también quiere decir que nosotros como padres debemos andar en el camino, andar en su verdad, practicar su palabra y ser también ese incentivo de ejemplo de vida para nuestros niños, para que él en su andar, en su propio camino que va a llevar en la vida, también pueda tomar decisiones basado en esos principios que no solamente ha escuchado, sino que también ha visto a través de la vida de sus padres. La formación o la instrucción de la que nos habla Proverbios 22:6 por lo menos tiene que ver con 4 etapas. En primer lugar, la palabra instruir. Instruir tiene que ver con enseñar, con educar, con aleccionar, para que el niño pueda ser estimulado en el conocimiento de los principios bíblicos. Pareciera que para un niño muy pequeño no es el momento adecuado de estarle transmitiendo conocimientos de la palabra de Dios. Pero si somos creativos
y somos perseverantes, nos vamos a dar cuenta que los niños desde muy temprano están atentos a escuchar los relatos de la palabra de Dios. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no estimamos la capacidad que Dios le ha dado a nuestros niños desde muy pequeños para poder escuchar y para empezar a grabar en sus cerebros, que están como esponjas absorbiendo todo el conocimiento, pero sobre todo en sus corazones y en su espíritu, todo aquello que nosotros les instruimos. Aquellos que han tenido la oportunidad de enseñar en la escuela dominical pueden asegurar y me pueden apoyar en esto, que los niños, cuando son debidamente estimulados con la creatividad de sus maestros o de sus padres o incluso de sus abuelos en la instrucción de la palabra de Dios, ellos perfectamente pueden captar las enseñanzas que nosotros les estamos transmitiendo. Recordemos que esta enseñanza, esta estimulación temprana del alma y del espíritu es algo espiritual, es algo realmente muy importante, y que Dios también nos va a echar la mano en esa labor tan hermosa de poder estimular a nuestros niños a conocer la palabra de Dios, a amarla y a conocer a Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador a través de ella. Un segundo valor o principio que podemos compartir de Proverbios 22:6 tiene que ver con la estimulación precisamente. La transferencia de los principios bíblicos de generación a generación requiere que los niños aprendan a distinguir desde el tiempo más temprano posible el bien y el mal, y que puedan ellos elegir siempre el bien. Que su corazón aprenda a decidir, a pesar de que vaya muchas veces en contra de sus propios deseos, lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, sobre aquello que puede ser una decisión egoísta e injusta. Y esto se puede hacer a través de la estimulación, a través de poder darle algún reconocimiento cuando nuestros niños son pequeños, pero deciden obrar el bien, obedecer una instrucción o incluso una prohibición que nosotros les demos, para que ellos también sepan valorar que decidir por el bien, por la justicia y por la verdad siempre va a tener consecuencias buenas y positivas para su vida. En tercer lugar, podemos mencionar también el principio de corregir o la corrección. Tiene que ver con enseñar también disciplina, y que cuando se toman decisiones equivocadas también pueden haber consecuencias. Ahora, tenemos que aclarar aquí que disciplina no necesariamente estamos hablando de castigo, aunque las sanciones y el castigo sí son parte de un proceso de instrucción, de enseñanza y también de corrección. Aquí podemos leer algunos proverbios adicionales. Quiero que me acompañe a leer Proverbios 29. Vamos a leer el versículo 15 y el 17. Dice así Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí la palabra del Señor, este proverbio que siempre es práctico, nos está hablando de la importancia de poder corregir a tiempo aquellas áreas, aquellos aspectos de la conducta y del carácter de nuestros niños que es necesario corregir. La corrección, por supuesto, es parte de ese proceso completo de enseñanza o de disciplina. Pero si nosotros no queremos ser avergonzados en el futuro por la conducta de nuestros hijos, es importante que lo más temprano posible comencemos a corregir aquellas áreas en su vida en las cuales están mostrando una abierta oposición a la autoridad o un reto a aquellas órdenes o aquellos límites que nosotros como padres o sus maestros le han dado. Podemos ver en estos proverbios que aquí está hablando de que el hijo que no se corrige a tiempo va a traernos mucho dolor y vergüenza. Y por el contrario, aquel que es instruido y recibe también el estímulo al bien, pero también la corrección y la sanción por la desobediencia o por la rebeldía, también va a traernos alegrías cuando este niño, cuando este muchacho ha crecido y aprende a distinguir el bien y el mal, y sobre todo aprende a decidir por el bien. Y la corrección o esta
esta disciplina que se debe aplicar en el momento en el que hay una transgresión de los principios, de las reglas o de las órdenes que se le han dado, ya sea como padres o sus maestros, también va a tener una sanción. No estamos hablando solamente del castigo físico, que esto es como el último recurso. Estamos hablando de una sanción también a una conducta que se vuelve en abierta rebeldía contra la enseñanza o los límites que se le han establecido. Pero hay algo importante, un cuarto valor, un cuarto principio, y tiene que ver con perseverar. Perseverar porque no es por arte de magia que nuestros niños, nuestros hijos van a aprender disciplina y van a aprender obediencia. Para ver el fruto en la vida de nuestros niños debemos insistir y perseverar. Y aquí quiero leer otro par de textos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras vinieron para Moisés, para que él pudiera exponerla delante del pueblo de Israel y que pudieran instruir a sus generaciones para temer a Dios. Y dice así Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense qué interesante, porque está hablando justamente de no hacerlo esto allá de vez en cuando. De vez en cuando voy a tomar tiempo para sentarme con mis hijos y hablar acerca de los límites, acerca de los mandamientos de la palabra de Dios, de los principios. No, está hablando de perseverar, de repetirlos una y otra vez y de buscar maneras creativas, de hablar con ellos estando en casa, estando en camino, cuando usted va en un paseo, en el carro, cuando juega con ellos. Cuando ellos le dicen, papá o mamá, cuéntame un cuento, pues entonces usted, que también debe ser un estudioso de la palabra de Dios, en vez de contarles un cuento infantil, que claro, son entretenidos y bonitos, usted cuente una historia bíblica. Y que Dios le dé sabiduría para ser creativo o creativa y poder plantearle esa historia de una manera dramática que los niños disfrutan, haciendo juego de voces, haciéndoles participar a ellos, y le aseguro que ellos van a disfrutar mucho el estar escuchando estas historias bíblicas de la boca, de los labios de sus padres o de sus abuelos o los que son maestros en la escuela dominical, también haciéndolo de una manera muy creativa. Pero debemos perseverar. No debemos pensar que una hora o menos tiempo que los niños pasan en la escuela dominical por semana es suficiente. Algunos quizás tenemos la ventaja de que nuestros hijos asisten a colegios cristianos, en donde refuerzan la labor que nosotros como padres debemos hacer. Pero los padres son los principales responsables y Dios nos va a pedir cuentas si no hemos perseverado en instruir de una manera creativa a nuestros niños para estimularlos a amar a Dios, para estimularlos a amar su palabra y a obedecerla. Debemos entonces practicar estos 4 principios que tienen que ver con ese hermoso Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Les aseguro, padres y madres, que todo este esfuerzo que va a requerir de nuestra parte, primero para que seamos los ejemplos, los primeros en aprender de la palabra de Dios, aprender a amarla y a obedecerla, pero también que perseveremos. Aún también con el dolor de nuestro corazón, aplicar disciplina y muchas veces la reprensión o el castigo, la sanción que amerita una conducta que desafía los principios y las órdenes que nosotros como padres le podemos dar. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Señor no amonesta, no reprende? Y aquí, de nuevo, vamos a otro texto que está en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire qué hermoso, porque ciertamente la labor de padre muchas veces quisiéramos que fuera solamente risas y felicidad con nuestros hijos, pero lastimosamente tenemos que tomar tiempos también para instruir, pero muchas veces para amonestar, para disciplinar. Sin embargo, si nosotros nos hemos ejercitado
en criar a nuestros hijos en disciplina, también nos vamos a deleitar en el fruto de justicia, fruto apacible de justicia, como dice la carta a los Hebreos. Y qué hermoso es ver a jóvenes adultos, o ver familias en la iglesia donde los abuelos, los padres y luego ya vienen los nietos, están en los caminos del Señor. Creo que no hay nada más satisfactorio para nosotros ver a nuestros hijos y en el futuro a nuestros nietos andar en los caminos de Dios. Y sobre todo mostrar una conducta de equilibrio, de madurez, donde ellos saben respetar a su prójimo, saben respetar las leyes y sobre todo aman al Señor y su palabra. Es importante entonces que nosotros asumamos un compromiso. Y aquí quizás le tengo que hacer una pregunta incómoda. ¿Qué compromiso tiene usted con Dios para ser el ejemplo y el motivador para sus hijos? Y quizá para usted surja la pregunta también: ¿en qué momento como padre o como madre, como abuelos, podemos comenzar a influir en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que ellos amen al Señor? ¿Cuán temprano debe ser esa estimulación en el niño o la niña? Déjeme decirle, mi opinión personal es que todo comienza desde que prácticamente está usted enterado de que hay un embarazo. Prácticamente desde ese momento la madre y el padre pueden comenzar a escuchar alabanzas, a adorar al Señor, a orar en voz alta para que el bebé escuche, a leer la palabra del Señor y empezar a estimular su alma y su espíritu para que ellos también amen al Señor desde el vientre de sus madres. Vemos historias en la palabra del Señor de algunos personajes conocidos que fueron cuidados desde el momento en que fueron concebidos. Se me viene a la mente en este momento Sansón. Su padre Manoa y su madre fueron instruidos por el ángel de Jehová para que cuidaran a este niño de una manera muy particular, porque él iba a ser nazareo, consagrado para Dios desde su nacimiento. Pero lo interesante, esta historia, este relato está en el libro de Jueces, capítulo 13, es que el ángel de Jehová en primer lugar le dice a la madre y al padre: usted, madre, tiene que cuidarse de esto, no contaminarse. Y esto nos enseña el principio de que la estimulación para nuestros niños comienza con el cuidado y el compromiso de sus padres, para que seamos nosotros los primeros en amar la palabra de Dios, en comprometernos con el Señor, en conocerle personalmente. Si queremos ver una sociedad diferente, si queremos ver un país distinto, donde no haya corrupción, donde no haya tantos conflictos, donde no se dé la injusticia, donde la mentira sea parte de la cultura, no quiero ver más esto, y seguramente usted tampoco quiere verlo. Y muchas veces nuestra esperanza la ponemos en los adultos, en los políticos, en la gente que sale en los medios, en los influencers. Déjeme decirle que la manera más segura de transformar un país es comenzar transformando a la niñez, trabajando ahí en el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes, para que la obra del Espíritu Santo en sus vidas les pueda llevar a cumplir los propósitos de Dios. Que estos niños y niñas lleguen a ser hombres y mujeres que, llenos de la sabiduría de Dios y llenos del temor de Dios en sus corazones y del amor de Dios para su prójimo, puedan servir en el futuro como profesionales, como obreros, como maestros, como siervos del Señor en el área o en la esfera social que Él les quiera usar. Por eso es tan importante, al hablar de la estimulación temprana, que nosotros nos comprometamos el día de hoy. Y yo quiero invitarle esta noche a que aparte un tiempo con su esposo, con su esposa, o si son abuelos, ¿verdad? También con la familia, para orar, que les ayude a ser de aquellos que van a estimular a las nuevas generaciones a amar la palabra de Dios y amar al Dios de la palabra. Y que también nos comprometamos con Dios a ser ejemplo, a motivarles, porque solo así vamos a ver una sociedad transformada. Dios nos estimula todos los días de nuestra vida, nos muestra sus maravillas, nos muestra sus misericordias, nos muestra su palabra y nos ha dado de su espíritu, y quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente como sus hijos. Pero así también desea que nuestras generaciones le conozcan, le amen, y que sea Él también su Dios, su Señor y su Salvador. ¿Qué le parece si nos comprometemos con el Señor y somos entonces partícipes de este hermoso plan de redención generacional que Dios tiene para con nosotros, para con nuestros hijos y para con los hijos de nuestros hijos? ¿Me acompaña en un momento de oración?
Gracias. Señor, queremos esta noche agradecer tu amor, tu bondad. Tú siempre te has mostrado como un Padre amoroso, cuidadoso de tus hijos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que nos ayudes a ser padres, abuelos, maestros de una generación de niños y jóvenes que necesitan conocerte, que necesitan amar tu palabra, que necesitan ser instruidos en los principios eternos para que te amen, para que respeten los límites, para que respeten tus mandamientos, para que se sientan estimulados al amor, a la justicia, a la verdad y que rechacen el pecado. Los encomendamos a ti, Señor. Queremos un país diferente, un país donde gobierne la justicia, la verdad, la esperanza y no el desaliento y el conflicto social. Te encomendamos a nuestros niños, te encomendamos a los maestros, a los padres y abuelos, para que tú les uses, para que puedan grabar en el corazón de nuestros niños el amor hacia ti y hacia tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos estimulas al bien todos los días y nos has pagado no conforme a lo que merecemos, sino conforme a tu gran amor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga y a ser transformadores de una sociedad que necesita del poder de Dios para ser distintos. Dios les bendiga.